Cuando estás sentado en un avión tomando café a 10.000 metros de altura, solo ves una superficie blanca y lisa. Pero debajo de esa pintura se esconde el resultado de una fuerza increíble, de la que vamos a hablar hoy. Vinimos a ver cómo se prensan alas y fuselajes, y créanme, el tamaño de estas máquinas los hará sentir como hormigas en un parque infantil. Hoy nos encontramos en un lugar donde el metal es como plastilina tibia, y la voluntad humana, junto con la presión hidráulica, hacen que enormes estructuras se doblen en el ángulo exacto. Estamos en una de las fábricas de aviación más grandes del mundo, y les prometo que después de este episodio van a mirar el ala de un avión con ojos completamente diferentes. Empecemos con el monstruo principal de esta planta, la gigantesca prensa hidráulica. Este aparato tiene la altura de un edificio de 5 pisos y se hunde 10 metros más bajo tierra para sostenerse sobre unos cimientos masivos. Su fuerza es de 50.000 toneladas. Solo piensen en esa cifra. 50.000 toneladas de presión sobre una sola pieza. Es como si 20.000 elefantes pisaran un trozo de metal al mismo tiempo. ¿Para qué tanta brutalidad? La razón es que los elementos estructurales del ala, los largueros, necesitan una resistencia increíble. Si simplemente cortas esa pieza de un bloque de aluminio, será frágil. Pero si la prensan, la estructura del metal cambia, las fibras se vuelven más densas y la pieza adquiere la capacidad de soportar cargas descomunales durante el despegue o en turbulencia. Ahora estamos viendo cómo una pieza caliente de aleación de aluminio, generalmente duraluminio con cobre y magnesio, entra lentamente bajo la prensa. La temperatura de la pieza es de aproximadamente 450 grados Celsius. Es ese momento justo cuando el metal ya no está sólido, pero tampoco ha empezado a derretirse. El enorme troquel desciende y sientes la vibración incluso a través de las suelas de tus zapatillas. En cuestión de segundos, lo que era una plancha sin forma se convierte en un elegante larguero de 25 metros de largo. Y la precisión de fabricación es de 1/10 de milímetro. Es una combinación fantástica de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Pero la aviación moderna no es solo aluminio. Si giramos la cabeza hacia la derecha, vemos un proceso completamente diferente, que recuerda a preparar un pastel de hojaldre gigante. Es la fabricación de piezas de material compuesto para el fuselaje y las alas de los aviones modernos. Aquí no hay prensas en el sentido tradicional, pero sí hay presión de otro tipo. Aquí usan fibra de carbono. Mira estas máquinas automatizadas. Enrollan cintas delgadas de fibra de carbono sobre un molde enorme que se llama mandril. Cada una de estas cintas está impregnada con una resina especial. Luego, toda esta estructura, que puede tener 30 metros de largo y 6 metros de diámetro, se envuelve en una película al vacío y se envía al autoclave. El autoclave es, básicamente, un horno gigante a presión. Ahora estamos frente a sus puertas y parecen la esclusa de una nave espacial. Adentro se crea una presión de 10 atmósferas y una temperatura de alrededor de 180 grados. Bajo esta presión, las capas de fibra de carbono se comprimen tan fuertemente entre sí que se convierten en una sola pieza monolítica. Después de varias horas de este horneado, obtenemos una sección del fuselaje que es 20% más liviana que el aluminio, pero varias veces más resistente. Esto permite que los aviones consuman menos combustible y vuelen distancias mayores. Ahora vamos al área de ensamblaje, donde estas piezas se transforman en un organismo único. Aquí vemos el proceso de remachado. Antes, esto lo hacían personas con martillos neumáticos, y el ruido era tal que podías quedarte sordo en 5 minutos. Hoy en día, esto lo hacen enormes robots llamados posicionadores. Se mueven a lo largo del ala con una precisión de apenas unos micrómetros.
Cada uno de estos robots puede instalar varios miles de remaches por turno. En un ala promedio de un avión grande puede haber hasta 400.000 remaches. El robot primero perfora el agujero, luego lo recubre con un sellador especial, inserta el remache y lo prensa con una fuerza exactamente calculada. Te preguntarás, ¿por qué no podemos simplemente soldar el avión? La respuesta está en la física del vuelo. Durante el vuelo, el avión está constantemente respirando. El fuselaje se expande y se contrae por la diferencia de presión dentro y fuera, mientras que las alas se flexionan hacia arriba y abajo varios metros. Las soldaduras, en estas condiciones, se cubrirían muy rápido de grietas por fatiga y terminarían rompiéndose. En cambio, la unión remachada permite que las piezas jueguen un poco entre sí, manteniendo la integridad de la estructura durante 25 o incluso 30 años de operación. Vamos a ver el banco de pruebas, donde las alas se someten a pruebas de resistencia. Este espectáculo no es para cardíacos. El ala terminada se fija en un soporte especial y comienzan a levantarla con potentes cilindros hidráulicos. Ves cómo la punta del ala sube más y más alto. 1 metro, 3 metros, 5 metros. Parece que va a hacerse pedazos con un estruendo. Pero los ingenieros están tranquilos. Saben que el ala de un avión moderno debe soportar una flexión que es 1,5 veces mayor que la carga máxima posible durante una tormenta. Algunas alas pueden doblarse casi 7 u 8 metros antes de que comience a romperse. Otra etapa importante es el tratamiento anticorrosivo. Después de que las piezas salen de la prensa, se sumergen en enormes tanques con electrolito. Este es el proceso de anodizado. En la superficie del aluminio se crea una capa protectora de óxido que evita que la humedad y la sal del aire corroan el metal. Estas bañeras miden 30 metros de largo y en ellas caben secciones completas del ala. Después se aplica una imprimación especial de color amarillo brillante o verde. Seguro han visto aviones así en vídeos de fábrica. Esta es la última capa de protección. Miren esta pieza. Es una costilla. Hay decenas de ellas en el ala y crean su estructura interna, como las costillas en el cuerpo humano. Antes, las costillas se ensamblaban con ángulos y láminas de metal separadas, uniéndolas con miles de remaches. Ahora, gracias a prensas potentes y fresadoras, se fabrican de una sola pieza, a partir de enormes placas de aluminio. Tomamos una placa de 3 toneladas, la prensamos y luego la máquina elimina todo lo que sobra, dejando una estructura delicada de solo 90 kilogramos. Esto evita uniones innecesarias y, por lo tanto, puntos potenciales de grietas. Menos piezas, mayor confiabilidad. Ahora estamos pasando por la sección donde ensamblan el fuselaje. ¿Ven estos anillos enormes? Son las cuadernas. Dan forma al perfil transversal del avión. También se fabrican mediante prensado en caliente para garantizar una geometría perfecta. Cuando todas las cuadernas están alineadas con niveles láser, con una precisión de décimas de milímetro, comienzan a colocar las láminas del revestimiento. Cada una de estas láminas tiene una curvatura compleja y se moldea en prensas de estirado especiales. La lámina de metal se sujeta por ambos lados y literalmente se estira sobre el molde, como la piel sobre un tambor. Solo así encaja perfectamente en el fuselaje del avión. Gracias por su atención. No olviden dar like y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y lo más sorprendente, no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor.
Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje. No es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial? Se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo, el sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire, y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros, y al final, uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo.
Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesitas regresar a casa, no necesitas recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje, están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Este monstruo flotante de acero pesa 100.000 toneladas y se alimenta de un reactor nuclear. Cómo los soldadores estadounidenses ensamblan el buque de guerra más grande del planeta. Lo verás hoy en nuestro episodio. Estoy parado sobre una cubierta de más de 300 metros de largo, y esta construcción parece la creación de una ciudad vertical, que luego simplemente pusieron sobre el agua. Cada detalle aquí se mide en hectáreas de acero, y la cantidad de soldaduras podría dar la vuelta al mundo varias veces. Hoy recorreremos el camino desde la primera plancha de acero hasta la botadura final de este titán. Estamos en un astillero, en el estado de Virginia. Es el único lugar donde pueden construir algo tan masivo. El portaaviones Gerald Ford representó un verdadero desafío de ingeniería. Para empezar, este portaaviones se ensambla a partir de módulos individuales llamados superbloques. Son cubos gigantes de acero, cada uno con un peso de hasta 1000 toneladas. Cuando ves uno de estos bloques, entiendes que ninguna grúa común en el mundo podría levantarlo.
Para esto utilizan la grúa más grande del hemisferio occidental, que los trabajadores llaman Big Blue. Puede levantar una carga de 1500 toneladas con la misma facilidad con la que levantamos un vaso de agua. La construcción de este portaaviones se puede comparar con levantar todo un distrito industrial, que debe ser a la vez resistente, móvil y completamente autónomo. El barco está compuesto de 100.000 toneladas de acero blindado, especialmente desarrollado, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas colosales. Cada lámina de este metal pasaba por un sistema de prensas y tratamiento térmico para conseguir una estructura molecular que no se agrietara con las temperaturas extremadamente bajas de los mares del norte. Esto no es construcción en el sentido tradicional, sino ingeniería mecánica compleja, donde el costo del proyecto alcanza los 13.000 millones de dólares. Esa cifra no se explica solo por la cantidad de metal, sino por la concentración de alta tecnología en cada metro cuadrado. Dentro del casco de acero se alojan catapultas electromagnéticas e instalaciones nucleares que requieren protección especial. El precio enorme refleja el trabajo de decenas de miles de especialistas, que durante 8 años ensamblaron este objeto a partir de módulos individuales, transformando toneladas de materia prima en el activo militar más caro y poderoso del mundo. El proceso de transformar láminas de acero planas en las curvas de un portaaviones gigante comienza en el taller, donde el metal se somete a una fuerza de presión increíble. Aquí trabajan con placas supergruesas de acero blindado especial, cuyo espesor en las partes más vulnerables del barco alcanza los 20 centímetros. No es simplemente metal, sino una aleación con un límite de fluencia extremadamente alto, diseñada para que el casco no se rompa por el poderoso impacto hidrodinámico en caso de que impacte un torpedo. Trabajar con este material requiere equipos que por sí mismos son una maravilla de la ingeniería. Primero, las láminas de acero pasan por instalaciones de corte por plasma y láser. Son mesas enormes, donde cortadores computarizados recortan con precisión quirúrgica las piezas del futuro revestimiento. La temperatura en el punto de corte es tan alta que el acero se convierte instantáneamente en vapor, dejando un borde perfectamente limpio. Pero lo más complejo empieza cuando a este blindaje grueso hay que darle la curvatura necesaria. Para esto se utilizan rodillos hidráulicos gigantes, 3 o 4 cilindros masivos de acero que giran bajo el control de bombas superpotentes. Cuando una placa de decenas de toneladas entra en los rodillos, el taller se llena de un rugido grave. El metal opone resistencia, pero la presión de miles de toneladas lo obliga a doblarse. Los ingenieros controlan constantemente el radio de curvatura con plantillas láser. Cada placa debe ajustarse exactamente al modelo tridimensional del casco, porque incluso una desviación de 3 milímetros haría imposible el acoplamiento perfecto con otros módulos. Si el blindaje está mal curvado, su tensión interna puede convertirse en un punto crítico durante una tormenta o un combate. Esto es especialmente importante para la parte inferior del barco, donde el doble fondo debe ser perfectamente hermético y capaz de absorber la energía de una explosión submarina. Después del doblado, cada pieza pasa por una inspección ultrasónica para detectar microfisuras que pudieron surgir durante la deformación. Es un proceso agotador y lento, donde en un turno apenas logran procesar unas pocas placas, pero es precisamente con estos pedazos de acero perfectamente curvados que se ensambla la armadura monolítica que protegerá el corazón nuclear del portaaviones durante los próximos 50 años. La construcción del portaaviones Gerald Ford es radicalmente diferente de la construcción naval clásica del siglo pasado. Este barco no se construye pieza por pieza, ni lámina por lámina de acero, directamente en el dique seco. En cambio,
Los ingenieros utilizan una estrategia de ensamblaje modular, que se parece más a la creación de un gigantesco rompecabezas para titanes. Todo el casco está dividido en partes funcionales independientes, que en la fábrica llaman superbloques. Son cubos de acero gigantescos, cada uno puede tener la altura de 3 o 4 pisos. El peso de uno solo de estos módulos va desde las 900 hasta las 1000 toneladas. En la práctica, los trabajadores construyen secciones enteras de la ciudad, con todas sus divisiones internas, tramos de tuberías y tendidos de cables, en talleres cerrados, donde el metal no sufre los efectos del viento ni la lluvia. Esto permite alcanzar una calidad de soldadura y montaje que sería imposible a la intemperie. Cuando el siguiente superbloque está listo, comienza la parte más crítica de la operación. Entra en escena el líder técnico de este astillero, una grúa gigante conocida oficialmente como el Gran Azul. Es una estructura colosal que se eleva sobre toda la costa de Virginia. Su capacidad de carga es de 1500 toneladas, lo que la convierte en una de las grúas más potentes del planeta. Cuando esta grúa levanta una montaña de acero de 1 millón de kilogramos, da la sensación de que las leyes de la gravedad han dejado de funcionar temporalmente. El cubo de acero se despega lentamente del suelo y flota sobre la parte seca del dique, tapando el cielo. Este es el momento de máxima tensión para todo el equipo, porque bajo la grúa hay cientos de personas y una parte ya ensamblada del casco, cuyo valor se mide en miles de millones de dólares. Lo más increíble de este proceso es la precisión. Aunque la grúa sostiene una carga que pesa como 3 grandes aviones de pasajeros, debe bajar este bloque sobre el casco con una precisión milimétrica. Los ingenieros utilizan sistemas de guiado láser y sensores digitales para controlar cada micrón de movimiento. 1000 toneladas de acero deben encajar perfectamente en su lugar para que los bordes de soldadura coincidan sin ninguna separación. Si el bloque se desplaza, aunque sea 1 centímetro, provocará una reacción en cadena de errores en todo el casco, y los siguientes módulos simplemente no encajarán. Los trabajadores que están dentro del dique, mediante radios y señas, van corrigiendo el movimiento del operador de la grúa hasta que el acero toca el acero. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente.
En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra. Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior, y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre.
En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica, pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder.
La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa.
Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga,
Se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el puente baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el puente baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El puente baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el puente baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente
quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura, típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico.